Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, sepa a qué horas van a escuchar esto, pero pues ya estamos aquí. Y tenemos a un invitado, a un padrino de honor, al mismísimo e inigualable Marco Alan Valdivia, el señor This Charming Quark. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias y qué honor ser el padrino de este proyecto. Me entusiasma bastante poder estar aquí conversando sobre, bueno, todavía no adelantemos el tema, no me quiero adelantar en ese aspecto, pero pues no, es completamente el honor mío poder estar conversando en esta ocasión. Y bueno, pues ya vamos a adentrar, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar aquí? Aquí vamos a hablar de, bueno, este proyecto de inicio se llama Ciencia Ficción. Ciencia porque la idea es siempre tener a un experto en ciencia, y ficción porque finalmente lo que yo hago, lo que Eloy hace y lo que todos los que por aquí hacemos es ficción. Es teatro y es arte en sus diferentes manifestaciones. Entonces, pues vamos a analizar en qué puntos convergen, en qué puntos son totalmente opuestos y qué nos espera. ¿Qué nos espera después de una pandemia y después de todo lo que pudiera venir, ¿no? Respecto a los avances científicos y tecnológicos. Y por qué no, también dentro de la investigación de las artes. Entonces, primero, hablemos de tu área. Explícanos, Alan, porque tu currículum es enorme y pues yo te voy a presentar así rapidito en lo que todos conocemos. Alan es el titular del canal This Charming Quark, y si mi memoria no me falla, es el canal de divulgación científica mexicano más escuchado. O sea, específicamente el mexicano más escuchado respecto a la ciencia. También, pues, estás haciendo tu doctorado en el CERN, ¿sí? Y también tiene un nuevo proyecto que es Explícitamente, que también me gustaría que tocáramos ese tema más adelantito. Pero, sí, cuéntanos, ¿qué me falta? No, sí es, digo, para puntualizar, sí, quizá sí es un proyecto reconocido de This Charming Quark, aunque sí no podría asegurar, ¿no?, que pudiera ser el más visto, por ejemplo, en el caso de enfocarnos específicamente en una plataforma como YouTube, pero ya se ha podido ir posicionando, por lo cual creo que hasta cierto punto estaría en lo correcto lo que mencionaste, en la parte de escuchado, ¿no? Porque en principio ha ido migrando el proyecto a un formato más tipo podcast, no exclusivamente. Entonces, como que las métricas de cuántas personas te ven y cuántas personas te escuchan es lo que ha ido cambiando, ¿no?, a la hora de analizarlo, ¿no? Entonces, sí, tal vez no sea el proyecto más escuchado, pero quizá lo que le diferenciaría en otras ocasiones o con respecto a otros proyectos es, y no significa que tenga que ser así, ¿no?, pero muchos proyectos de divulgación son producidos por personas que solo se dedican ya a la divulgación, o personas que en algún momento se dedicaron a la ciencia y ha sido como difícil que simultáneamente, pues, quien haga investigación la divulgue y la produzca, y etcétera, etcétera. Y si eso no fuera también del todo único, pues creo que en lo que sí podríamos afirmar que hasta donde yo me quedé no habría otro canal así, es que en This Charming Quark, aunque yo sea la parte pues visible
del proyecto, pues estamos Giovanni, Roberto y yo, somos hermanos, y los tres somos ingenieros físicos, ¿no? Entonces, un proyecto de divulgación donde tengas a tres ingenieros físicos cubriendo distintas generaciones, o sea, digamos, yo soy el mayor de los tres, ya representando la generación millennial, ¿no? Pero estamos hablando de que con los tres podemos cubrir mayor margen de a quién le podemos estar hablando. Entonces, supongo que buscándole hay características, ¿no? Que podríamos decir, bueno, This Charming Quark es único en estos aspectos, pero bueno, que gracias por reconocerlo de tu parte, ¿no? De lo otro que mencionas, sí, efectivamente yo me encuentro aún asociado, digamos, al CERN. Yo realicé mi investigación de doctorado en este centro de investigación y me encuentro en esta transición de precisamente terminar de documentar mi proyecto en el documento de tesis para eventualmente presentarlo, de tal manera que, digamos, al momento de grabar no estoy en la frontera como lo llegué a estar ahí entre Francia y Suiza, sino que ya regresé a México. Y aún así, pues continúo realizando investigación, ¿no? O sea, muy similar a lo que sucede en YouTube, donde pues ya tienes como ya videos adelantados, donde ya eventualmente los vas a publicar. Pues también, aunque en este momento no esté escribiendo los papers, ya había varios en proceso de revisión y se siguen publicando. Entonces, aunque uno no esté en tiempo real haciéndolo, hay ya como un trabajo previo que va a estar publicándose, ¿no? Evidentemente es mucho más complicado hacer una publicación científica que subir un video a YouTube, por lo cual pues hay una disparidad entre cuántos videos se pueden producir a cuántos artículos científicos, ¿no? ¿Cuántos papers vas a hacer? Bueno, en este momento al menos en este año están programados 2, ya uno de ellos que es la mitad digamos, de mi proyecto de investigación de doctorado ya está aceptado, ya se puede consultar, y inmediatamente después de ser aceptado ya se mandó el siguiente y entonces está en proceso de revisión, ¿no? Y realmente digo, pues, sé que no es tanto el tema, pero ya lo menciono como paréntesis, pues hay un proceso bastante tardado en ocasiones, que se agravó, digamos, por toda la situación de cómo se reconfiguró la sociedad por la situación de la pandemia, de tal manera que son muchos más meses de espera y de retroalimentación y de cambios que con respecto a la anterior normalidad, y eso ha implicado esperar tiempos cada vez más extensos, ¿no? Y de lo otro que mencionas, lo último, sí es lo más reciente, que digamos es como un proyecto más derivado también dentro de This Charming Quark, donde la idea es que identificamos que precisamente al identificarnos a nosotros mismos como creadores de divulgación científica, era de esperarse que en primera instancia llegáramos a personas que ya tenían un interés por la ciencia, que de alguna manera consumían otros productos que podían relacionarse con el nuestro y que formaba esta comunidad, ¿no?, de los divulgadores de la ciencia y la tecnología. Pero desde un inicio el proyecto de This Charming Quark en realidad era un proyecto que intentábamos en todo momento llegarle a las personas que no tenían un interés por la ciencia ni por la divulgación, que ese siempre ha sido el verdadero reto. Entonces, en lugar de esperar que pues estar en un círculo donde ya sabemos que a lo mejor de pronto nos pueden aplaudir el trabajo que podamos hacer, el reto es ir ahí a tocar puertas a la gente que ni siquiera está dispuesta en principio a escuchar, ¿no? Y si la divulgación fuera un tema o un asunto completamente comercial, por ejemplo de entretenimiento, pues eso no sería un problema, porque el consejo sería: enfócate en la gente que ya le gusta lo que haces y de ahí para adelante, ¿no? Pero en la divulgación, al menos eso es lo que intentamos hacer en This Charming Quark, es justamente al revés, de tal manera que lo que se ha convertido This Charming Quark ha sido más como
una manera de encontrar los aliados al proyecto para que a través de su apoyo de distintas maneras podamos llegarle precisamente a las personas que no están involucradas con ese problema, y ahí es en donde entra precisamente el nuevo proyecto en formato podcast de Explícitamente, donde antes de identificarnos a nosotros mismos como, esto es hacer divulgación, lo planteamos como, mira, queremos analizar música, canciones ya de la cultura popular, en específico, pues en español y más concretamente en México, aunque se extiende a América Latina por lo general. Tendríamos, o esa es la hipótesis, mayor posibilidad de llegarle a las personas que quizá no les interese la ciencia, pero sí la música y sí esas canciones en particular, de tal manera que se vuelva como pues una estrategia tipo caballito de Troya, donde sea como de, ya llegaste aquí, qué bueno, porque vamos a ir por partes analizando esta obra, donde ciertamente hay otros contenidos que analizan música, pero más de una forma incluso filosófica, hasta psicológica, y la parte metafórica de las obras, como pues una buena obra de arte es susceptible de diferentes interpretaciones, incluso escapadas a lo que se le pudo ocurrir a sus propios autores. Pues una de estas posibles interpretaciones sería la interpretación explícita desde la perspectiva de la ciencia y tecnología. Entonces, pues digamos, para las personas que nos llegan a escuchar, que les llame la atención el concepto, pueden pasar a escucharlo, comentarnos sobre qué obras les gustaría que tratáramos. Y en este caso, pues se inició con un amigo de toda la vida, que es Suso, @Susolópodo en redes. Y curiosamente, tanto Suso como yo, en algún momento, bueno, ya lo iré mencionando, pues nos dedicamos a la música antes de tener una profesión científica. En el caso de él es la biología, en el caso mío la física. Y antes de que nos dedicáramos a eso, pues precisamente teníamos hasta nuestro grupo musical, eventualmente produjimos nuestras propias canciones. Lo tuvimos que hacer en condiciones bastante adversas porque ambos somos de una localidad muy pequeña en Michoacán, donde pues genuinamente hablar de música más allá de lo que se escuchaba de manera tradicional, pues era pues completamente ir a contracorriente, ¿no? Entonces, eso dificultó, digamos, un poco las cosas, y quizá en otras condiciones, por ejemplo, viviendo en una ciudad en donde hubiera una escena musical, quizá pudo haber despegado de otra manera, de tal manera que eso no fue así, y al menos en su momento lo vimos como que ese aspecto de nosotros se habría quedado como en pausa, pero no terminado, ¿no? Sino que fue como de nos dedicaremos a una parte más técnica, una parte más científica, y en su momento, pues, ¿por qué no recuperarlo? Entonces, eventualmente, tanto Suso como yo tuvimos este interés influenciado mutuamente, o sea, no quiero decir que uno se inspiró en el otro necesariamente, pero Suso hace cuestión de divulgación biológica, por ejemplo, en el tema de biofotografía, en el tema de documentar, ¿no?, la naturaleza. Y en This Charming Quark pues tenemos otro tipo de aproximación más conceptual, más de otra naturaleza, ¿no? Bueno, el punto es que... Perdón que te interrumpa. Imagínate ya, ¿no? En el Vive Latino, This Charming Susolópodos. Sí, pudiera ser, quién sabe. A lo mejor nos está escuchando aquí los organizadores del Vive, y vamos a ver, ¿no? Algo así pasó. Entonces, como ya mencioné, el This Charming Quark originalmente era un proyecto en donde pretendíamos estar nada más mis hermanos y yo en principio, y Suso empezó con su proyecto de Susolópodo, Naturaleza y Algo. Pues fue como, ¿por qué no hacemos como otro concepto donde se puedan mezclar ambos proyectos de divulgación y rescatemos o retomemos la parte que nos había unido incluso antes de hacer todo esto, ¿no?, que era la parte musical?
Entonces, también para no adelantarme tanto en realidad, o sea, también tenemos pensado ya cómo evolucionar el concepto, en el sentido de que por ahora sí sería más como charlar sobre una canción en particular, pero más uso que yo en este caso, que él sí está involucrado, por ejemplo, en el tema del Festival de Cine de Morelia, donde de repente la escena del cine, la escena del teatro, la escena musical convergen en Michoacán en particular, pues sí tiene como acceso a músicos ya profesionales que en su momento pudieran fungir como invitados, en el que nos gustaría precisamente no solamente hablar de ciertas canciones, sino hablarlo con las personas que las interpretan o las han escrito, ¿no? Y el mismo formato se presta precisamente para hacer algo hasta en vivo, donde se pueda intercalar entre la explicación que le damos a una obra y su ejecución, ¿no? O sea, básicamente como hacer un concierto de divulgación, ¿no? Donde no necesariamente nosotros hagamos esa parte, o tal vez sí, quién sabe, ¿no? Pero unirnos a otro tipo de, por ejemplo, organizaciones como las que hacen los conciertos para poder proponer esto y pues básicamente llevar esta interpretación, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, precisamente como lo mencioné ya en repetidas ocasiones, a la gente que en particular le atrae la música, ¿no? Y eso es básicamente en lo que hemos estado trabajando en simultáneo, ¿no? Porque seguimos haciendo todos los demás proyectos, pero explícitamente es como que el más bebé. reciente. Uh-huh. Bueno, y justo regresando un poquito a CERN y a This Charming Quark. Bueno, a mí me pasó cuando yo llegué y dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero que hablemos de teatro, quiero que hablemos de arte, pero me gusta mucho la ciencia, entonces también quiero que hablemos de ciencia. Yo no puedo hablar de ciencia, obviamente, pero vamos a invitar a gente. Y entonces te me veniste a la mente. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo primero que me preguntaron es, ¿qué es el CERN? Contesta a lo mejor tú. Bueno, que creo que es una buena seña de que, digamos, a la comunidad a la que tú tienes acceso, sin esperar otra cosa, quizá no esté familiarizada con el mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, precisamente significaría que vamos por buen camino, pues abriéndonos brecha en este tipo de comunidades, y está completamente ok que la gente en principio no esté al tanto, ¿no? Bueno, resulta que el CERN es un centro de investigación que se fundó en las inmediaciones de Francia y Suiza, en Europa, después de un contexto histórico bastante particular que fue pues el término de la Segunda Guerra Mundial. No inmediatamente, pero tiene que ver en el sentido de que cuando sucede la guerra hubo pues lo que coloquialmente le llamamos la fuga de cerebros de los países que estaban en conflicto, ¿no? Muchos de ellos escaparon, por ejemplo, a Estados Unidos, pero no es el único lugar. De tal manera que Europa, entendiendo la importancia de tener tus científicos en casa y que puedan producir y desarrollar ciencia y tecnología, pues de alguna manera formó como un plan de repatriación en donde hubiera un centro de investigación a nivel de Europa donde pudieran unir o repatriar a investigadores que de otra manera no tendrían un lugar en donde realizar sus trabajos, ¿no? Entonces, originalmente, como el acrónimo del centro lo sugiere, pues es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, porque en aquel entonces, digamos, como lo más de frontera que se llegaba a tener, pues era precisamente la parte de estudiar la naturaleza a escalas de los átomos, a escalas nucleares, ¿no? Sin embargo, hoy en día el nombre en realidad pues no es tan representativo porque no se dedican a asuntos nucleares, sino a escalas mucho más pequeñas, ¿no? De pronto cuando lo intento explicar es como cuando hablamos de un microscopio, entendemos que es un dispositivo que nos permite estudiar
observar, digamos, la naturaleza, la materia a escalas de micrómetros, es decir, pues un millón de veces más pequeño que un metro. Pero, por ejemplo, nuestro sistema de visión, nuestros ojos, que pues no son instrumentos, pero se fungen como sensores, tienen aproximadamente una resolución de ver partículas de polvo, por ejemplo, de tamaño de medio milímetro, digámoslo así. Entonces, genuinamente nuestros ojos pudiéramos haberle llamado, en lugar de ojos, miliscopios, y la gente entendería cuál es su funcionamiento a este tipo de órganos. Entonces, hay otros dispositivos que, en lugar de ir a 1000 veces o 1.000.000 de veces más pequeño como el microscopio, sino todavía 1000 veces más pequeño que eso, se le llama, por ejemplo, los fuentes de luz sincrotrón, que ese nombre explica o es entendible para quien se dedica a aceleradores, pero para el público en general pues quizá no le dice mucho, de tal manera que un nombre más adecuado pudiera haber sido nanoscopio, y se habría entendido que es un dispositivo para estudiar la materia a escalas de nanómetros. Y un colisionador de partículas puede ir 1000 o 1.000.000 de veces más pequeño todavía que un nanómetro, pudiendo, por ejemplo, llegar a escalas de femtómetros, por ejemplo. Entonces, femtómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que un nanómetro, que es nano, luego pico y luego femto. Entonces, esencialmente estamos hablando de que un colisionador de partículas pudiéramos haberle llamado, depende de ciertos rangos de energía, como un femtoscopio, y todavía creo que la gente habría entendido como, ok, o sea, estamos hablando de que son cosas o dispositivos que entre más pequeño puedas observar la materia, pues vas a poder estudiar otras cosas, ¿no? Y para lograr ir hacia más, a escalas más pequeñas, mejor dicho, tienes que ir aumentando la energía. Entonces, un microscopio óptico todavía puede hacer su trabajo con luz normalita, digamos, por eso se llaman telescopios ópticos, pero ya cuando no es suficiente la energía de la luz normal, regular, pues ya hablas de microscopios electrónicos o estos fuentes de luz sincrotrón o un colisionador de partículas, etcétera. De tal manera que el CERN, concretamente, ya resumiéndolo, así como en la química en algún momento se encargó de descubrir la ley periódica y decir, mira, pues aquí están estos átomos de estos elementos, pero pues están organizados de una forma que no lo entendíamos, pero al haber entendido por qué tenían las propiedades que tenían, eso se derivó en lo que hoy conocemos como la ley periódica, porque de pronto las personas, cuando estudiaban en secundaria o así la química, se tiene la impresión de que lo importante de la química es la tabla periódica, pero en realidad no es así. O sea, la tabla periódica es una forma de organizar a los elementos. Pudimos haberlo organizado de otra manera, en forma de pastel, en forma lo que sea. Lo importante es poder predecir las propiedades y por qué ciertos elementos se tienen características similares a otros elementos. Entonces, en la física de altas energías, que creo haber explicado por qué tienen que ser altas energías, es decir, de bajas escalas, está sucediendo o ha sucedido por lo menos hace 70 años un proceso similar al que vivió la química, en el sentido de que no tenemos átomos o elementos, sino que las partículas que entendemos o creemos son fundamentales, y pues se estudian sus propiedades y cómo interactúan con otras partículas fundamentales, de tal manera que hay un equivalente a la tabla periódica de los elementos, que es el modelo estándar de las partículas fundamentales. Entonces, en el CERN es uno de los varios centros en el mundo, pero a ciencia cierta es el más importante del área, en el que se estudia precisamente no solo las partículas que conocemos o que potencialmente pudiéramos descubrir, sino cuáles son las interacciones entre este tipo de partículas para poder justamente
continuar con el estudio de la naturaleza, ¿no? Entonces el CERN es a la física lo que, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? A lo mejor Google sería la programación, o no sé, el Vaticano a la religión, etcétera. O sea, es como la institución más grande, más importante de esa área. Pues eso es el CERN, ¿no? Lo que Polonia en el teatro. Mira, eso no lo sabía, pero ok. Sí. Lo que Polonia en el teatro, ¿no? Sí. Bueno, entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, yo estuve leyendo, estuve investigando. ¿Qué onda, por ejemplo, con la cuestión del teatro y las artes? Yo había escuchado también, de forma muy banal, ¿no?, esta relación que tienen los científicos en el arte, y la saco ahorita a relucir porque tú comentas que tienes un pasado músico y hay varios científicos, o sea, que tienen como una relación así bastante estrecha con cualquier arte. La música sobresale, pero en realidad puede ser cualquier otra, ¿no? No quiere decir que no suceda, pero yo lo he visto poco, que por el contrario hay artistas que tengan un antecedente científico. Sí los hay, por ejemplo, pues Picasso, ¿no? Y hay muchos otros, pero no es así como que lo común. Sí, también es verdad, no tengo estadísticas a la mano como para compartir, pero de la experiencia sí, ciertamente, incluso en varias de las comunidades a las que he pertenecido, digamos, en la universidad o aquí en el centro de investigación, sí se notaba que había muchas personas que tenían este interés, como lo mencionas, no en particular, pero sí se notaba bastante en la parte de la música, y era tan así que una vez al año se hacía un concierto ahí dentro del CERN, donde se organizaban así todos, o sea, colegas de doctorado, de maestría o así, o investigadores, y se improvisaban así sus grupos y todo. A mí no me tocó participar, o sea, no por falta de ganas, ¿no? Pero, o sea, no me tocó, pero sí era así, ¿cómo decirlo? O sea, había suficiente presupuesto como para montar un escenario, sonido, luces, todos los puestos de comida, todo. O sea, era un evento, o ha sido un evento bastante grande, y de repente dices, vaya, o sea, hay demasiadas personas aquí en el centro que se dedican a algo así, ¿no? Entonces sí había clubs de música, me parece que sí había club de teatro, no recuerdo bien, pero posiblemente sí, y con regularidad se reunían, ¿no? Entonces ciertamente parece haber ahí una relación entre las habilidades que de pronto pueden ser útiles para desenvolverte en una carrera científica y las habilidades que en principio se pudieran requerir para un aspecto pues más artístico, ¿no? Aunque quizá diferenciaría un poco la parte musical, porque de otra disciplina, como por ejemplo en el teatro, donde, bueno, yo no me dedico al teatro, pero pudiera suponer que ahí se requiere un poco, por ejemplo, de otro tipo de inteligencias, como una inteligencia emocional, desarrollar la empatía, de poder estar observando las expresiones de tus compañeros, de tener conciencia de cómo tus expresiones reflejan X o Y emoción, mientras quizá en la ejecución de un instrumento no necesariamente tienes que empatizar con tu violín, ¿no? O sea, y hay gente que... hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero a lo que voy es de que puedes ser un intérprete de música sin necesariamente tú tener la habilidad para crear música, ¿no? Por ejemplo. Entonces también he notado que justamente hay colegas científicos que tienen esta más que necesidad de crear arte o expresarse a través de la música, como esta habilidad y
¿cómo decirlo? Como dedicación que suele tener a lo mejor hasta desde niños para tomar un instrumento y llevarlo a un nivel profesional, ¿no? La guitarra, el violín, pero que eso no necesariamente implica pues que estén o expresándose a través del arte, ¿no? Entonces, no sé, al menos así es como yo lo he interpretado, como que desde fuera, no dedicándome a eso, que es perfectamente posible interpretar de alguna manera o ejecutar manifestaciones artísticas, y por otra parte la habilidad, que incluso en ciertas ocasiones me atrevería a decir la necesidad de expresarte artísticamente, pudieran ir de la mano, pero no es como una condición indispensable. O sea, como un ejemplo particular, pues hay gente que puede agarrar una guitarra, tocar y cantar, pero otra es que necesites agarrar una guitarra, tocar y cantar y expresarte a través de ese medio, ¿no? Cuando se compaginan ambas, la habilidad con esta necesidad de la creación artística, pues creo yo que es cuando se dan los grandes talentos, ¿no? Que de pronto observamos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ya entrándonos un poquito más específicos en el teatro, yo podría ver la entrada de la ciencia al teatro en dos sentidos. En el primero es indispensable y es la cuestión de la tecnología. Es decir, el teatro va avanzando en cuestión de espectacularidad, en cuestión de producciones, en cuestión de todo eso, conforme también avanza la tecnología, ¿sí? Tenemos ahora, por ejemplo, toda una consola, por decirlo así, mezcladora para hacer nuestros audios, nuestras propias producciones auditivas, cuando antes a lo mejor en el siglo de oro pues tenían aquí sus grandes máquinas, ¿no? Para hacer los truenos y para hacer todo esto. Entonces, es innegable esto, o sea, es indispensable la entrada de la tecnología para el desarrollo de las grandes producciones o incluso de pequeñas, ¿no? Ya el simple hecho de tener una computadora, una tablet que te permita editar, que te permita bocetar también la escenografía, que tenemos programas de diseño, etcétera, pues ya estamos viendo aquí ya la inmersión de los avances tecnológicos. Pero también la otra que pude observar, y es que el teatro funciona realmente como un buen divulgador científico. Ok. Sí. Pues ahí te va. podemos a ver, cuéntame. Ahí te va. Por ejemplo, hay un tipo de teatro que se llama teatro científico, y todavía dentro de ese se puede sacar más ramas. Y entonces hay un teatro científico que podríamos decir que es teatro físico, pero no le decimos propiamente teatro físico porque se puede confundir con el teatro físico, o sea, corporal, ¿no? Pero este es el teatro físico tiene la finalidad de explicar ciertos conceptos de la física por medio del teatro, entendiendo que a lo mejor los conocimientos que pueden ser muy conceptuales, si los metemos un poquito más emotivamente, pudieran entrar con mayor facilidad al cerebro. Sí, bueno, no estaba familiarizado con ese término, pero, o sea, entiendo a lo que te refieres y completamente lo creo posible, pero lo primero que me llega a la mente, no en la divulgación científica, sino en otro tipo de divulgación, bueno, entre comillas divulgación, o corrígeme si no fuera así, sería lo que dentro del teatro habría representado en su momento las pastorelas, por ejemplo, como una puesta en escena donde se trataba de pues hacer pues sí, o sea, visto ya en retrospectiva, pues el introducir a una cierta doctrina religiosa, y en particular los
la parte de la moralidad, la parte de los dogmas, precisamente que en su momento pues no se ve así, ¿no? Porque tú pones tu pastorela y se ve bonito y te llevas la moraleja y etcétera, y no te van a decir, bueno, esto tiene la finalidad de comunicarte algo que en su momento pues a lo mejor las personas no sabían leer, por ejemplo, bueno, ni leer ni escribir, o no estaba la alfabetización como lo tendríamos hoy en día. Entonces todos estos mecanismos se vivieron al menos durante la época posterior a la conquista, en donde era, bueno, hay limitaciones para comunicarnos a través de la forma escrita, la forma oral incluso, porque pues de pronto el idioma era un problema, pero se recurría en la parte teatral justo a las pastorelas, pero también en la musical a ciertos géneros musicales que justo tienen la función no de despertarte una emoción como de pronto fuera del... Alguien como que está fuera del mundo artístico pues podría asociar, ¿no? Como de, es que el arte me tiene que inspirar, ¿no? Otros dirán, no, pues es que sí, la música es para, no sé, para bailar, ¿no? Entonces podemos irnos dando cuenta que no, para empezar, por ejemplo, no toda la música en este caso pudiéramos clasificarlo como arte. Uh-huh. Y que no toda el arte musical pues también tiene una única función, ¿no? O sea, pudiera tener múltiples usos según qué es lo que se pretenda realizar, ¿no? Entonces, otra vez, no a lo mejor para expresar algo científico, pero ahora sí dentro de la música, y lo digo porque pues, es como a lo que yo tengo más acceso, ¿no? Sí. Que no me ha tocado en el teatro, pero de alguna manera... digo, pues para la gente que nos escucha en México lo tendrá más presente, un cierto tipo de divulgación histórica se habría realizado en su momento a través de los corridos, que precisamente en el norte del país tuvieron un papel muy importante. Hoy en día, cuando la gente escucha un corrido, tiene una connotación completamente diferente de lo que originalmente pretendía ser. Pero en ese momento era contarte lo que estaba sucediendo durante la revolución, por ejemplo, a través de la musicalización, o sea, y funcionaba de tal manera que al encapsularlo dentro de estas piezas musicales se podían propagar, de tal manera que había gente que específicamente se dedicaba pues casi a ir cantando de pueblo en pueblo y hacía esta labor de divulgar lo que estaba sucediendo, que si con el Pancho Villa, que si con... Obviamente no tengo así una pieza en particular, pero a lo que voy es de que si se ha podido hacer divulgación religiosa, si lo queremos ver así, si se ha podido hacer divulgación histórica, pues claro que se podría hacer divulgación científica, sea del campo de la física o de otras, ¿no? Ejemplos en el caso del teatro no me llegan así pues precisamente a la mente, pero musicales sí hay piezas a lo mejor ya más contemporáneas en donde se hablan de determinados conceptos que de no integrar este componente emocional quizá no se transferirían de la manera más eficiente posible. Entonces sí, completamente se puede utilizar el arte para realizar alguna actividad, ¿no? de divulgación. Yo sí te tengo algunos ejemplos. Primero me voy con el de música porque es el que se me vino así rápido. Hay una canción de... Se me fue el cantante, pero es Juan Manuel Serrat y es Jorge Drexler, no sé pronunciar su apellido. Y este otro, ¿no? Son tres. Y la canción se llama Blue. Y no es otra cosa más que como una reinterpretación de este speech tan famoso que hizo Carl Sagan con la fotografía de la Tierra, ¿no? De hecho, la canción se llama así, Blue, diminuto planeta azul. O sea, así más directo. Sí. No tengo presente esa canción, digo, la voy a escuchar en algún momento.
Pero así podríamos irnos ejemplos, ¿no? Uno tras otro. Fuera de la música, también en la literatura, precisamente todo el género, digo, haciendo honor al nombre del programa, pues justamente todo el género de ciencia ficción ha cumplido con esta labor de divulgación. De hecho, hay una obra en donde se posiblemente sea la primera obra como de ciencia ficción reconocido. Nada más que no recuerdo en este momento el título original, porque no está en español, evidentemente. Pero se llama, o sea, parte del título se llama Soma. No recuerdo si lo escribió Galileo o si lo escribió en la época posterior a él, o sea, pero es como de esa fecha donde básicamente hablan de qué es lo que pasaría si pudiéramos llegar a la luna y cómo se imaginaban. Tal vez de ahí sacaron el nombre de otra obra, ¿no? También de cierto tipo de ciencia ficción de Aldous Huxley, donde pues Soma era otra cosa, ¿no? La droga esta con la que todo el mundo se mantenía feliz o así. Sí, la del mundo feliz. En un mundo feliz, pero sí, no me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar y ahorita te cuento, ¿no? Y bueno, regresemos un poquito a Galileo. Bueno, en el teatro tenemos este ejemplo, ¿no? Hay como 3 grandes obras de teatro que se hicieron entre los 40s y los 60s, que las hicieron los grandes maestros del teatro. Yo ahorita en la mente solo tengo 2, no me sé el nombre de la tercera. Pero una es justo Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Y pues narra la vida de Galileo, pero no trata de ser una obra biográfica, porque pues eso sería más tirándole a lo histórico, ¿no? Sino más bien trata de analizar esta cuestión de cómo de pronto las ideas pueden no coincidir con la realidad, que es el caso de Galileo, ¿no? Y entonces, ¿qué implica para toda la sociedad aceptar esta situación que además está probada, ¿no? Entonces, aunque el tema es Galileo, la obra se puede montar en cualquier época histórica, en el futuro si quieres, en Marte, porque no es el tema Galileo, sino la cuestión del conocimiento nuevo y cómo llega a la sociedad. Ok. Sí, entiendo, ¿no? Que en una obra de pronto no está sujeta necesariamente a una época particular y que justamente se hace esta labor de adaptación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos... Bueno, no es que a primera impresión uno lo sepa, pero después ya ahí te das cuenta, ¿no? En videos de curiosidades, en qué otras obras pudieron estar inspirados. Por ejemplo, muchas de las películas de Disney, muchas de las películas de Pixar, y ya que de repente dicen, no, sí, es que esto es como Hamlet, pero adaptado o sea, con la interpretación de esta obra, pero por Disney, o la interpretación de esta otra por Pixar, etcétera. Entonces sí, no tengo claridad de la parte de esa obra, pues en particular. Digo, creo que eso ya quedó sí. No, pero, o sea, evidente. Pero entiendo la idea, ¿no? Que en particular en el teatro se podrán hacer adaptaciones sobre este tipo de conceptos, no necesariamente físicos, pero dentro del campo de la ciencia o del conocimiento, ¿no? Como el caso que estás planteando. Y que, bueno, me queda como esa curiosidad de saber si hubiera como... O sea, porque una cosa es tener una obra que se pueda reinterpretar como si fuera, digamos, la intención de transmitir un cierto concepto, y otra que como que específicamente se haya
contemplado eso como una primera interpretación. Porque, por ejemplo, a lo mejor va a ser como una canción que no tuviéramos tanto en el radar, pero hay una canción de la que fue como prácticamente una de las últimas canciones que se presentaron en la serie animada de Hora de Aventura, Adventure Time, donde justamente el tema se llama Time Adventure. Y aparte de que siempre fui fan de la historia, recuerdo que en una de esta última canción de Time Adventure, básicamente está planteando en principio una canción sobre la amistad, en donde dice, no, es que aún así, si el tiempo se acabara, siempre va a haber una posibilidad de como que ir hacia atrás en el tiempo y una y otra vez volvernos a encontrar como en esta historia, donde vamos a seguir siendo amigos, ¿no? O sea, como que dan ese mensaje final de como un metamensaje en el que te dicen, bueno, la historia ya se está acabando, pero pues es una obra animada en donde puedes volverla a ver de inicio a fin y ahí van a estar todos los personajes, ¿no? Esa es como que la primer lectura que a lo mejor cualquier persona que lo escuche le pudiera dar, porque en el contexto donde se presenta más o menos de eso trata. Sin embargo, en el momento donde están mencionando así como de, si tan solamente hubiera como una fuerza más allá del espacio y el tiempo donde pudiéramos, dice la canción, ¿no? Poner como que cada frame, cada cuadro, originalmente refiriéndose a la animación, o sea, como en este mensaje. Pero dice, si pudiéramos poner cada cuadro, o sea, uno tras otro, como fotografías del espacio y el tiempo, como si fueran fotografías, tal cual lo menciona, pudiéramos hacer como este viaje, ¿no? Donde básicamente estamos dentro de ese universo, ¿no? Entonces, cuando yo la escuché, en realidad, al mismo tiempo le di esta otra interpretación donde dice, oye, pero básicamente esa canción está haciéndole una oda a la cosmología, donde literalmente lo que haces es observar los instantes de tiempo como si fueran fotografías y hacer esta proyección, ¿no? Entonces, cosas que aparentemente son estáticas, como el estado actual del universo, pues lo puedes proyectar hasta un aparente inicio o hasta un aparente final, ¿no? Y creo que no necesariamente tuvieron la intención, la autora en este caso, cuando escribió esa canción, pero por eso para mí fue una completa obra de arte, porque en el momento en que yo le pude escucharle decir, es que tiene esta otra interpretación. De hecho, eventualmente pudiéramos tratarla en explícitamente, pero sí, queremos empezar con canciones en español, donde si yo tomo esa canción de manera explícita, eso es lo que me está diciendo, es como de, mira, ¿cuál es esa, entre comillas, o sea, ya ahí sí metafórica, o sea, si hubiera una fuerza por fuera del espacio y tiempo que pudiera hacer eso, pues de alguna manera te pudiera estar sugiriendo que esa fuerza, no necesariamente de origen físico, sería pues la inteligencia humana, ¿no? O la humanidad que ha tenido la capacidad de hacer esta abstracción y estudiar un universo donde en principio nosotros estamos dentro de eso. O sea, es como decir, ¿cómo vas a pintar una obra donde en esa obra tú estás? Si, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Para poder hacer eso tienes que abstraerte de tal manera que es como una metaobra, y hemos visto ejemplos. Sí, no recuerdo los nombres, pero hay muchas pinturas donde... Las Meninas con Velázquez. Muchas donde Velázquez se ve en la pintura que está pintando. Ajá. Entonces, es como decir que sí existe esa capacidad humana de analizar algo de lo cual tú eres parte de ese algo, ¿no? En el caso del universo o en el caso de pues una pintura, ¿no? Entonces, digo, no sé, a lo mejor no haya una definición tal cual de lo que sería una obra de arte,
Y creo que específicamente en estos rubros, pues cuando dices, no, es que es subjetivo, pues hasta a lo mejor hasta cada quien puede tener su propia definición de lo que es el arte, ¿no? Para mí es eso, o sea, en realidad es algo que dentro de su ambigüedad, que la hace subjetiva, permite múltiples interpretaciones, ¿no? Porque si tú dices X igual a 2, pues difícilmente vas a poder salirte de lo que eso puede representar, ¿no? Pero si dentro de esta obra, o sea, el autor pues plantea un primer mensaje, una primera emoción o una idea, de tal manera que esté dentro de un entorno suficientemente ambiguo para permitir tantas interpretaciones como personas se expongan a esa obra, para mí eso es lo que lo convierte en arte, ¿no? Porque si todos viéramos una pintura y todos estuviéramos de acuerdo en donde sí, obviamente, esta obra significa eso, para mí es como ya decir, no, o sea, esa es la prueba definitiva de que eso no está siendo artístico, porque no permite múltiples interpretaciones, o sea, por más que la veas desde distintos ángulos, de distintas sociedades, de diferentes culturas, sería razonable que cada quien pudiera apropiarse de esa obra y decir, yo la veo así, o sea, yo la escucho así, yo la entiendo así, ¿no? Pues no sé si eso está fuera de lo que... No, es que estás muy, muy, muy cerca. De hecho, en el arte tenemos como este concepto de que una vez que el artista ha creado la obra, independientemente de la disciplina, deja de ser de él. O sea, ya una vez que la obra está fuera del alcance del artista, deja de ser el artista. Porque si no, entonces no se prestaría a todas estas interpretaciones, ¿no? A cada quien le pegan las cosas de forma diferente. Y aunque el artista tenga un objetivo muy específico, ya sea de investigación, ya sea de creación, ya sea de provocación, de lo que sea, al final es el espectador el que tiene la batuta. Sí, pues así es como lo entendía yo, pues aparentemente así es como se le ve, pero sí creo que en el imaginario popular sí está presente esta idea, ¿no? De que la obra le deja de pertenecer al artista en el momento en que se escapa, ¿no? de sus manos. Y sí, o sea, eso va pues en concordancia con lo anterior que mencioné, que ciertamente no toda secuencia de notas en un patrón rítmico va a ser llamada música, por ejemplo, ¿no? Dentro de la noción de música como parte del arte. Pero quizás sea ahí un problema lingüístico donde pues a otro tipo de productos culturales y de entretenimiento que también son una sucesión de notas musicales con una armonía y un ritmo, también le llamamos música. Entonces hay una batalla entre la gente que hace música y la gente que hace música, porque los dos le llaman con el mismo nombre, pero no son la misma cosa. O sea, uno tendrá como propósito, como lo dije, pues otro, no sé, un producto de entretenimiento quizá, que como producto tenga una validez dentro de un cierto instante de nuestra línea temporal, mientras que otras obras, como tú ya lo mencionaste en el caso del teatro, trascienden su contexto, ¿no? O sea, la obra, en este caso de teatro, como la que mencionabas del conocimiento, se va moldeando de acuerdo a su contexto, mientras que hay otros productos que fuera del contexto en el que se produjeron son ininteligibles, o sea, no hay manera de poder entenderlos. Y eso es lo que pasa cuando queremos ver una película o escuchar una canción o leer un libro que se hizo en una época, en un contexto particular, con un lenguaje particular, o todo particular, que podrá tener un valor histórico, como decir, mira, la gente pensaba así, la gente hablaba así, la gente se preocupa por eso, pero pues yo cuestiono, no estoy afirmándolo, pero yo pongo en cuestionamiento si eso califica pues como arte, ¿no? Podrá volverse un clásico o lo que sea,
pero si solamente puedes interpretarlo bajo una lupa muy específica que es la sociedad, el tiempo y la cultura en la que se creó, pues no está haciendo lo que tú planteas que una obra de teatro debería poder hacer, ¿no? Que se crea, se escapa del artista y por lo tanto de su contexto, de su tiempo, de su lo que sea, y en 100 años alguien más podrá volver a reinterpretar esa misma obra de arte de maneras que a lo mejor sean hasta difíciles de conectar, pero que genuinamente están ahí, ¿no? Y eso lo vemos en la literatura, quizá más en la parte de los cuentos, donde o en las novelas, pues, donde de repente vemos estos, ¿cómo le llaman? Como modelos. Creo que sí hay una palabra específica para referenciarse a eso, pero, por ejemplo, el caso del camino del héroe, ¿no? Como, ¿cómo le llaman? Como, no prototipo. No, son como patrones o cánones específicos. Sí, hay una palabra, una expresión concreta para hacer referencia a eso, pero el punto es de que es como si ya se hubiera encontrado ese patrón, y ese patrón en realidad pues lo vamos a ver que se repiten una y otra vez a lo largo. Es como si fuera un bloque fundamental de cómo nos contamos historias los seres humanos. Es la fórmula general, ¿no? Sí, o sea, y entonces ya no estás reinventando nada más, o sea, porque ahí está el camino del héroe, ¿no? Y en el mismo caso, o sea, otro tipo sería la figura de un mesías como algo general, ¿no? Que lo ves en múltiples obras, no sé, de repente los cómics de Superman, la serie animada o sea, muchos de estos, por ejemplo, dentro del mundo de los superhéroes, heredan este tipo de estructuras, y no quiere decir que una obra solamente utilice ese recurso, ¿no? Sino que tendrá así tanto poquito de esta fórmula, tanto poquito de esta otra, tanto poquito de esta otra. Y creo que esa posibilidad de reinterpretarse en diferentes contextos, pues también se da justamente en el caso de la literatura, y que por algo la literatura también es considerada un arte, ¿no? Porque ahorita nada más hablamos de la música, de la literatura. Ahí, bueno, ahí disculpen mi ignorancia, ¿el teatro entraría dentro de cuál de las bellas artes, o sería una adicional? Dentro de la danza. Pasa? El teatro es el arte de las artes. No, pues yo pues no lo sé, ¿verdad? No existe tal mi clasificación. Conocimiento artístico se limita a lo que leí en Wikipedia hace una hora. No. Ya. No, el teatro no está como en esta clasificación, pero... En esta primera categoría. Los que somos frikis del teatro, nos gusta pensar eso, ¿no? Que tiene música, tiene plástica, tiene literatura, entonces... Es que justo esto iba, que luego de esta primera clasificación, pues surgen estas artes que son combinaciones de las anteriores, ¿no? El teatro es una de esas, el cine es otra de esas, los videojuegos también formarían parte de estas, los cómics, y tenía pensado, porque sí, o sea, la fotografía también, por ejemplo, ¿no? O sea, la fotografía no es pintura, sino... No, es la cuestión de la imagen, pero también desde el ojo mecánico de la máquina, pero con la visión estética del fotógrafo, ¿no? Sí, entonces no sé yo, sí, no sé qué terminología se utilice, ¿no? Pero si usara la terminología que de pronto en física utilizamos, pues yo tendría como artes fundamentales y artes compuestas, pero no haría más o menos arte a ninguna de las demás, ¿no? Quiero decir. Sí, no. O sea, simplemente si una arte se compone de otras o no, clasificándolas como en fundamental incompuesta, pero creo que ya se adoptó el Bellas Artes y no sé, artes modernos, y bueno, o no sé cómo. Es que planteas un montón de problemas que nos darían como para grabar 4 programas. Y es, por ejemplo, que la situación ahorita de las artes está en plena discusión, o sea,
tenemos el concepto general, por decirlo de alguna forma, de lo que es el arte o de lo que le debería de considerar al arte, pero las podemos clasificar. Ahorita la clasificación que está ya más aceptada es la que tiene que ver con sus técnicas. Más ya Bellas Artes ya casi no se usa porque implicaría que hay unas mejores que otras o así. Ya. Sino que ya es más bien como artes sonoras, artes visuales, artes escénicas, ¿no? Que tiene que ver más con la técnica. Pero aún así no se libra de esa ambigüedad, ¿no? Porque habrá artes que usen más de un medio. Sí, o sea, totalmente. O sea, siento que solo le cambiaron el nombre y no resolvieron el... Por eso te digo, o sea, la discusión ahorita todavía está. Y yo te recomiendo que si te vas a un club donde hay artistas, no toques el tema. No vas a salir bien librado. Nadie sale bien librado. Bueno, es que si alguien llegara con la actitud como de, esto no es un arte, pues ¿en dónde te van a recibir bien? O sea, aquí no estamos diciendo eso. No. O sea, aquí solamente es... Ya hablar del tema de la clasificación ya es ahorita un tema controversial que apenas está empujando fuerte. Ya veo. Pues si quieres abordemos entonces la otra parte que mencionabas de... O sea, esto es de la ciencia, ¿no? Que ya de alguna manera habríamos mencionado que hay como una mutua inspiración en el sentido de que los temas de la ciencia pueden terminar o derivar en productos o en obras artísticas, pero que a su vez estas obras artísticas a través de la literatura, la música y la fotografía inspirarán también a la exploración de otro tipo de ciencia, ¿no? Pero la otra parte, como ya me adelantaste, es lo de la tecnología. Creo que ahí sí es mucho más evidente cuál ha sido como la influencia a cualquier arte, ¿no? Básicamente. De alguna manera, pues, como para estas artes, de alguna u otra manera, requieren de condiciones materiales. O sea, por más que hagas literatura y quieras hacer un libro a punta de lápiz y papel, pues ocupas lápiz y papel, ¿no? O sea, el arte el arte termina siendo materializado. Y entonces en el momento en que termina siendo materializado es donde la tecnología pues limita o permite en el espacio en el que vas a poder desenvolverte en este aspecto, ¿no? O sea, en el sentido de que te permitirá tener no solamente más herramientas, sino herramientas con mayores posibilidades o mayores potencial, ¿no? Entonces de alguna manera es como si aquí a lo mejor ya voy a hacer una metáfora no necesariamente científicamente precisa, pero la manera en la que lo visualizo es como si fuera lo que sea que vaya a terminar siendo plasmado en el arte estuviera como si fuera un gas, como si fuera difuso. Y de alguna manera la tecnología es lo que permite decir es que mira, dentro de este cubito sí puedes tener condensada ya tu arte, ¿no? De tal manera que en cuanto lo metes a ese cubito ya se puede considerar material, ya lo puedes tangibilizar. Y el tamaño o las características de este cubito, de este contenedor, pues te lo proporciona la tecnología. O sea, por más que quieras, pues no sé, un Da Vinci, por ejemplo, no habría podido tomar o crear un videojuego, ¿no? Porque carecía de las condiciones materiales para siquiera plantearse hacer eso. Claro, pero que si las hubiera tenido, no dudo que lo hubiera intentado. Seguro. Sí, ahora, o sea, evidentemente lo hubiera intentado, ¿no? También es lo mismo que en el caso del cine, o sea, ¿cómo te planteas hacer cine cuando no tienes los medios materiales tecnológicos para hacerlo, ¿no? Y las demás artes, pues parecería que no tuviera tecnología,
pero sí lo tiene en el sentido de que creo que en tiempos ya más modernos, cuando las personas hablan de tecnología, suelen referirse a tecnología ya sea digital o electrónica concretamente, ¿no? O sea, no tienen problemas en llamarle tecnología a su teléfono o al internet. O sea, eso lo tienen como que muy, muy, muy claro. Pero si yo les digo que una hoja de papel es tecnología, difícilmente lo asimilan, en el sentido de que entiendo que es más confuso verlo así, porque por mucho tiempo el papel se podía fabricar como simplemente habiendo descubierto que si machacabas esto, lo mezclabas con lo otro y podías formar ahí, pues primero se utilizaban otras cosas, ¿no? Pero eventualmente se hizo el papel. O sea, no vamos a hablar de la historia del papel, pero quizá no se entendía concretamente como, mira, pues es que son fibras, celulosa, o funciona así. A lo que voy es de que en el momento que se puede entender de manera científica cosas que eran del día a día, los productos que en su momento eran simplemente herramientas o productos terminan volviéndose tecnología. O sea, un papel tienes que saber, tienes que estudiar y diseñar cosas como qué tanto refleja la luz, qué tan transparente es, cuál es su porosidad, qué tan permeable, ¿no? Qué tan permeable, cuál es su densidad, de qué se compone, todo el proceso de reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, incluso el papel con el que pudieras escribir una obra maestra, o sea, es tecnología. Y así te puedes ir. O sea, yo creo que tomé un ejemplo así como del otro extremo para simplemente puntualizar lo que quiero decir. Pero si te vas así, ya sé que acordamos que esa clasificación no era la que íbamos a usar, pero si te vas por lo que Wikipedia lista como artes, o sea, te puedes ir una por una y decir, la tecnología se involucra de esta manera aquí, ¿no? Por ejemplo, en la pintura, también en su momento, lo que le llamabas propiamente dicho pintura, en lo que tenías que poner en algún tipo de lienzo, eran de origen natural, en el sentido de que o provenían de algún vegetal o de algún animal o etcétera. Y también el lienzo en el que se pintaba, pues a veces pudiera haber venido de la lana, o a veces pudiera del algodón, etcétera. O sea, y no necesariamente había un entendimiento de por qué funcionaba lo que funcionaba. O sea, simplemente se podía usar, ¿no? De Quiero tal hacer manera una pausa aquí, una pausa así breve, un comercialito. Vayan a This Charming Podcast y aprovechen que Alan tiene en alguno de los capítulos, no les voy a decir en cuál porque no me acuerdo, la historia del rojo, y eso es súper interesante. Sí, la historia del rojo, del color rojo, o sea, era de cómo se había. Pero más o menos por ahí iba a lo que iba a contar, de que justamente por la dificultad de obtener ciertos colores, pues había unos que casi solamente en la realeza, en el clero se podían usar, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la razón de que el púrpura, o no sé bien cuál es el nombre del color, sí, pues, pero como el moradito que identificamos con eso, solamente se utilizaba en pinturas donde casi el noble te lo había mandado a hacer, o etcétera, porque era muy, muy, muy difícil de obtener y por lo tanto extremadamente costosa, ¿no? Entonces, cuando la tecnología interviene ahí, o sea, concretamente con la química, por ejemplo, van surgiendo la posibilidad de desarrollar de manera sintética los colores. Entonces, evidentemente, cuando una persona está haciendo una pintura hoy, que va a la papelería o a donde sea que compres tu pintura para hacerlo, tiendas especializadas habrá, ya sea acuarelas, ya sea lo que sea que estés utilizando, lo más seguro es que tuvo que pasar por un proceso tecnológico, ¿no? Ahora quizá habrá gente que diga, no, es que yo soy vegano y que quiero utilizar como se usaba en aquel entonces, pues también suena muy difícil de hacer, porque justamente se usaban plantas, animales, para desarrollarlos, ¿no? Entonces, así te puedes ir con cualquier otro caso donde las
las limitaciones tecnológicas determinaba de alguna manera lo que iba a terminar siendo plasmado o expresado dentro del arte, ¿no? Por ejemplo, los cómics, concretamente, si lo vemos también como su propio campo de arte, la razón por la que muchos de los personajes clásicos, como no sé, desde el Action Comics número 1, donde aparece Superman, o el Detective Comics número 27, donde sale Batman, la razón de que tengan esos colores del el azul, el rojo, el amarillo, negro y blanco, que aparecen en Mujer Maravilla, Batman, Superman, Flash, el que quieras, son exactamente el mismo color porque eran las limitaciones tecnológicas de la época. O sea, digo, no entraremos en detalles, pero a grandes rasgos, en una misma página del cómic solamente podías usar, no sé, un cierto número de diferentes colores. A lo mejor las personas que sepan cómo se hace la serigrafía de las playeras sepan como que justo más a lo que me refiero, ¿no? dar el ejemplo. Que eso también en sí mismo, el hecho de tener esa limitación técnica, pues te obliga de alguna manera a ser creativo en este caso termina influyendo en el tipo de obras o lo que puedes hacer en su momento, ¿no? En el cine pasa exactamente lo mismo, donde primero tenías la imagen, pero no se había desarrollado el sonido, o sea, no se había integrado a algo audiovisual, y pues por mucho tiempo el cine era mudo, y dio paso a que, por ejemplo, hoy en día, digo, habrá gente que lo haga por una cuestión artística, pero si tú llegaras a alguien de haz una película donde no haya sonido, o no haya pues voz, más bien concretamente, porque de pronto proyectaban la película con una orquesta y era una combinación entre algo óptico y analógico con los instrumentos allá abajo, difícilmente darían con algo, pero eventualmente tendrías que entender que al estar limitado por tus herramientas, te obliga a pensar maneras de lo que sea que quieras expresar, pues llevarlo a cabo, ¿no? Sí, entonces, incluso, perdón, por ejemplo, los principios que tenemos ahora de animación, ¿no? En películas, en cine y en todo eso. Y ahora estaba escuchando, por ejemplo, que cómo intervinieron directamente en las cintas, ¿no? Para el desarrollo de Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Estamos hablando de 1930, 1940. Entonces, cómo directamente sobre el rollo hacían las modificaciones que necesitaban. Sí, definitivamente pues puedes pensar un caso tras otro, porque en algún momento ciertas innovaciones tecnológicas pues fueron la novedad, ¿no? Y habrá cineastas donde no recuerdo en este momento cuál es su nombre, pero una cosa es decirle a la gente que hace cine como, pues, a ver, haz esta película y que vayan casi a la tienda de tecnología, ¿no? Como, deja ver qué hay, qué tecnología puede haber y la adquiero y la uso, ¿no? Pero yo distinguiría hasta cierto punto, digo, ahí me disculpo, pero también en la física sucede lo mismo cuando hablas de investigación científica e investigación científica de frontera, donde en la investigación científica de frontera normalmente implica que tengas que hacer desarrollos tecnológicos para poder llevar a cabo esa investigación. Por ejemplo, si vas a querer estudiar los neutrinos, tú no vas ahí a la tienda de electrónica de hola, buenos días, ¿me vende un detector de neutrinos? Pues no, o sea, imagínate. Pues eso no existía, ¿no? O sea, para hacer ese tipo de investigaciones tienes que crear tus propias herramientas de investigación, que en este caso o se termina derivando en tecnología. Entonces he identificado, quizá no tantos, o a lo mejor no me he puesto a investigar lo suficiente, pero hay cineastas donde justamente, así como, digamos, un Guillermo del Toro, que la forma en la que cuenta él
que decide hacer sus películas normalmente tiene que ver con que primero crea sus monstruos, su escultura de monstruo, y luego ve qué historia contar sobre el monstruo particular que ya creó. O sea, es completamente un cine dirigido a través del primero sus esculturas. O sea, primero hace eso, ¿no? Y en ese mismo ejemplo hay otros cineastas donde en lugar de utilizar una imagen particular para justificar sus cintas, hay otros que lo que hacen es primero crear una tecnología, y cuando crean esa tecnología se preguntan, wow, con esta tecnología que no existía, ¿qué tipo de historias pudiera contar ahora que nadie más nunca habría podido contar porque no existía esa tecnología? Claro. Y ese es el caso concreto, por ejemplo, del director de Avatar, el director de Titanic, que pues, es el mismo, ¿no? Sí, James Cameron. Ya me estoy confundiendo. Cameron era exactamente. Entonces, luego me di cuenta de que con este personaje, pues Cameron tarda muchísimo en hacer sus películas, y yo primero no entendía por qué. Y ya cuando vi las películas que hace y por qué las hace y cómo las justifica, dije, claro, o sea, primero tienes que crear la tecnología y luego ves qué historia vas a contar. Entonces, a lo que voy es de que hay como estos dos extremos en donde hay un cine en este caso concreto que quizá use la tecnología lo mínimo posible, que sea como de, no, pues yo puedo contar mi historia con los mínimos recursos, y en otro extremo directamente la tecnología dicta o limita o dirige qué tipo de narrativas puedes contar. O sea, entonces, o sea, es clarísimo que hay una relación ahí, ¿no? Bueno, me gustaría ya concluir, porque creo que ya tenemos como 1 hora y media, no sé, no estoy segura, pero sí me gustaría concluir con algo que es con lo que tengo una firme convicción. No es muy científico de mi parte, pero tengo esa firme convicción. Y es que en el punto en el que convergen definitivamente es en la creatividad. Creo que ambas profesiones requieren ciertos niveles de creatividad que se usarán de forma diferente, probablemente, pero no deja de ser creativo. Sí, eso daría también para todo un tema, ¿no? Solamente sí. Hablar de esa intersección, pero sí, sí pudimos abordar bastantes cosas, ¿no? De cuál es esta intersección, quizá un poco más de lo que yo iba conociendo, pero pues qué bueno que decidiste, digamos, comenzar con este proyecto, ya también para yo ir haciendo esa conclusión. También tengo ese interés de escuchar a otros colegas científicos y personas que se dediquen pues, al arte, artistas, de cuáles son esas diferentes visiones, y que seguramente pues, terminaremos haciendo una especie de metadiálogo donde a lo mejor no fue en tiempo real, pero así como quizá ellos me escuchen o te escuchen, nosotros les escucharemos después y sí, o sea, aunque no podamos estar en el mismo momento, en el mismo lugar, así conversando de estos temas, lo interesante de este tipo de proyectos es de que definitivamente va a terminar influenciándonos mutuamente, no en el mismo instante de tiempo, porque pues si este es el primer episodio, yo no tengo el contexto de qué sucederá en el futuro, pero eventualmente sucederá. Que luego tendrás que venir para ese otro tema. Bueno, y luego tendré que venir, entonces ya habré escuchado entonces lo menciono para tus futuros invitados, de que tengamos esta metaconversación para buscar esta intersección o definirla, porque ya aclaramos que pareciera no haber duda en que existe, pero para ir definiendo esta intersección entre ciencia, tecnología y arte. Vale, pues muchas gracias, padrino. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues esto fue el primer episodio de Ciencia Ficción. Ciencia Ficción. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro productor. Gracias a Somos los de A Huevo. Gracias a todos.